Muy buenas tardes, querido auditorio que el día de hoy nos acompaña en su programa, El Derecho a tu Alcance. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Coordinadora Nacional de Abogados de México, así como de Praxis Universitaria. El día de hoy tendremos como invitado al licenciado Josué Guevara. Él es delegado de PRODECON en el estado de Oaxaca, quien pues nos acompañará en una breve charla con la finalidad de darnos a conocer cuáles son los servicios que brinda. Licenciado Gregorio. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a todos ustedes, al público en general y licenciado Jiménez Guevara, adelante, este es su programa, ¿no? Quisiéramos empezar con, pues, ¿qué hace la PRODECON, ¿no? ¿Cuáles son sus facultades? ¿En qué ayuda a la ciudadanía contribuyente? Adelante. Claro que sí, muchas gracias, licenciado Gregorio, licenciado Gustavo. Es un placer para mí estar en su programa. Un saludo a todo el auditorio. Como bien lo indica, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo descentralizado, público, con autonomía de gestión y funcional, especializado en materia tributaria. Es decir, somos los defensores de los derechos humanos de los pagadores de impuestos ante las autoridades fiscales. ¿Qué podemos apoyarles? Desde una simple asesoría, es decir, quiero inscribirme al Registro Federal de Contribuyentes, pueden acudir con nosotros, o quiero presentar un escrito de solicitud de devolución, quiero presentar una declaración, pues el área de asesoría es el primer canal de contacto con los pagadores de impuestos. De ahí tenemos otros servicios que ya una vez analizada la problemática o el planteamiento del pagador de impuestos, se puede remitir a las diversas áreas sustantivas. Tenemos al área de quejas y reclamaciones. Esta área investiga cuando una autoridad, mediante un acto, una resolución, transgrede los derechos de los pagadores de impuestos. Es decir, nosotros le requerimos la información a la autoridad para que rinda su informe dentro de los 3 días siguientes a partir de que se les notifica el acuerdo que tiene por admitido y requerido el informe. Ahí nosotros analizamos la problemática del contribuyente y realizamos las gestiones necesarias para que se restituyan esta transgresión, esta vulnerabilidad a su derecho como pagador de impuestos. También tenemos el área de representación legal. Aquí somos los defensores de los pagadores de impuestos ante las autoridades administrativas, ante los tribunales federales. Es decir, podemos apoyarles presentando un recurso de revocación, un recurso de inconformidad, el juicio contencioso administrativo, juicio de nulidad y los amparos directos e indirectos. Entonces somos los abogados. Ese es el único servicio que tiene un límite en cuanto a la cuantía, aproximadamente 981 mil pesos. Ya si como monto histórico, ya si rebasa esta cantidad, pues ya no podríamos prestarles el servicio. Todos los demás servicios no tienen un tope o un requisito. De hecho, nuestros servicios son ágiles, rápidos, sin mayores requisitos y muy flexibles. Es decir, un contribuyente nos puede llamar por teléfono y nos puede realizar el planteamiento o mandar un correo electrónico. No necesitan propiamente apersonarse en nuestras instalaciones. Digo, también las tenemos abiertas para que puedan acudir y estamos atendiéndolos. También tenemos el área de acuerdos conclusivos. Aquí la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente interviene como mediador y facilitador dentro de las partes de la autoridad y el contribuyente. Es cuando él es objeto de alguna facultad de comprobación, como lo es la revisión de gabinete, la visita domiciliaria o la revisión electrónica. Ahí podemos auxiliarles presentando cuáles son las desavenencias o con el que no está de acuerdo por los hechos y omisiones observados por la autoridad, y ahí podríamos apoyarlos en este procedimiento de acuerdo conclusivo. También tenemos consultas especializadas, que la consulta especializada, bueno, es un planteamiento para la interpretación de una ley, de una norma que hace el contribuyente para que la Procuraduría se pronuncie
en base al planteamiento. Es decir, la Procuraduría, mediante la Subprocuraduría de Análisis Sistémicos y Estudios Normativos, emitirá un dictamen con relación al planteamiento. Pero esto sí debe de ser un planteamiento real y concreto por parte del contribuyente en el que pide la interpretación o la pronunciación de la Procuraduría en cuanto a un artículo, a una disposición legal. Okay. Pues qué interesante, ¿no? Sobre todo si partimos de su origen en cuanto a lo que mencionabas, en el sentido de que ya es un derecho humano propiamente del contribuyente, ¿no? Anteriormente recuerdo que no se hablaba de, sobre todo en este ámbito de carácter fiscal, administrativo, de los derechos humanos de los contribuyentes. Creo que esto es importante que la ciudadanía conozca que efectivamente tiene un derecho humano, pero que también tiene una institución que en gran medida pues se encarga de defenderlo, de asesorarlo y representarlo en caso de ser necesario, decías, vía correo electrónico, que inclusive eso hace más accesible a veces por cuestión de la distancia, vía telefónica, ¿no? Temas como el hecho de ser como un órgano consultor, ¿no? Cuando se trata de interpretar una norma, son bastante interesantes. Creo que la ciudadanía debe conocer más de cerca este tipo de instituciones para que no, porque también se presenta la de problemas, sobre todo en el caso de los grupos o las personas que se consideran más vulnerables, cuando les llega una multa no saben ante quién acudir, o cuando en un momento determinado, inclusive asuntos donde han transcurrido años y están grabados sus inmuebles por algún crédito fiscal y pues tampoco en este caso la institución que de alguna manera ejercitó el cobro ya no continuó, pues tendría que acudir a la Prodecon para poder reclamar la cancelación de ese gravamen, entre algunos de esos aspectos, ¿no? Que entiendo que son parte de los servicios. Pero bueno, yo dejaría por ahí ese comentario. Gregorio, ¿querías preguntar algo? Sí, fíjate que resulta muy interesante el trabajo que hace la Prodecon en llamarlo en beneficio de los contribuyentes, ¿no? Los que deben de pagar impuestos, como comentas, ¿no? Pero pues hemos escuchado también diversas reformas que ha habido en materia fiscal, ¿no? Sobre todo en materia tributaria, y por ahí se escucha que ahora va a haber una obligación de darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, incluso creo por la edad, a partir de los 18 años, ¿no? ¿Qué nos podías comentar al respecto? Claro que sí, el día de hoy se emitió el boletín 11-2021, el cual habla, si tienes 18 años o más, pues puedes acudir ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quien de una manera ágil y sencilla te va a auxiliar a darte de alta ante este registro, ¿verdad? Este registro recaba todo el padrón de contribuyentes, como su nombre lo indica, para la autoridad, en este caso el Servicio de Administración Tributaria. Deben de tener confianza, porque muchos han tenido como que dudas, qué va a pasar, en realidad tengo 18 años y me tengo que inscribir, pues deben de tener confianza y deben de acercarse a la Procuraduría, quienes somos sus defensores. Cualquier duda, planteamiento, bueno, pues los vamos a estar apoyando. Recuerden que esta reforma entra en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Es importante recalcar que es una obligación de registrarte. Si no tienes actividad, lo vas a hacer de esa forma, sin obligaciones, sin actividades, y no va a ser sujeto a sanciones, porque también esa es otra duda. Oye, no tengo actividades y me van a sancionar, voy a tener que presentar declaraciones. No, es así de sencillo, es sin obligaciones. Es lo más importante. También debemos recalcar que el Registro Federal de Contribuyentes muchas veces les ayuda a las personas que, si bien no tienen actividades, pero a lo mejor quiero ir a abrir una cuenta bancaria o quiero hacer mis trámites de titulación o algún otro, te piden el RFC. Sí. Entonces es importante que también lo sepan, y por eso la Prodecon el día de hoy abrió un micrositio en la página www.prodecon.gov.mx, en el cual lo podrán consultar todos los pagadores de impuestos interesados que no estén dados de alta, lo podrán revisar
en la página y ahí viene tutoriales, viene infografía, vienen folletos, vienen boletines, vienen videos mediante los cuales se explica paso a paso de cómo realizarlo. Lo que sí es que estamos invitando a todos los pagadores de impuestos se acerquen con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente porque somos los asesores de ellos. Y lo más importante, que todos nuestros servicios son totalmente gratuitos. Entonces, cualquier duda, problemática, planteamiento, pues nos pueden llamar. Estamos al alcance de una llamada o de un mensaje en el correo electrónico. Sí, pues yo creo que aquí el principal temor que existe, sobre todo en los jóvenes de 18 años, que la mayoría, pues obviamente están todavía en esa edad de estudiar, es de sentirse que van a estar como sujetos cautivos del fisco, ¿no? Que en un momento determinado los van a estar fiscalizando. Ese creo es el mayor temor, ¿no? Y precisamente en ese sentido, Prodecon, como bien lo dices, está abierta para proporcionar esa información, pero ¿cuáles serían propiamente los alcances de esa información? Porque entiendo que también tendrá algún punto que restringir, ¿no? Claro que sí. Es importante que los contribuyentes sepan, como bien lo indica, licenciado, el hecho que, ¿cuál es la información, primeramente? ¿Cuáles son los alcances? El día de mañana, muchos de estas personas que se van a inscribir van a incorporarse a la vida laboral, a la vida activa, si no es que ya muchos jóvenes, porque hoy en día ya ellos traen este dinamismo de emprender negocios. Ahorita tenemos plataformas digitales en los cuales ya hay un régimen que a partir del año, bueno, ya tiene tiempo, pero a partir del año pasado se incorporó al Código Fiscal de la Federación el régimen de plataformas digitales y a ellos les gusta todo esto de la tecnología. Muchos ya están trabajando, entonces es importante que entiendan que pues es algo confiable, algo viable para ellos en base al día de mañana que inicien con sus actividades. A lo mejor van a salir de la universidad y van a querer trabajar, a lo mejor en una empresa o van a querer poner un despacho, un consultorio, si son médicos, dentistas, pues van a tener que darse de alta, ¿verdad? Eso ya es una obligación al obtener un ingreso y que se adecúen al supuesto de la norma. Entonces es importante que sepan, como bien lo dice el licenciado, los alcances, la información y para eso está la Procuraduría. Y tiene todas las herramientas este micrositio. El día de hoy se publicó en nuestra página y es bien importante que acudan, lo revisen y si tienen algún planteamiento, pues nos contacten. Perfecto. Pues tú. Pues fíjate, licenciado, que algunas personas derivado de estas reformas o cambios que ha habido en materia tributaria nos han preguntado, ¿ahora todos vamos a contribuir? ¿O quiénes son aquellos que no entren en este rubro? No sé si nos pudieras comentar al respecto. Claro que sí. Digo, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución nos habla que todos los ciudadanos estamos obligados a contribuir al gasto público, así como la Federación, los estados, los municipios, de manera proporcional y equitativa. Entonces, todos los que se adecúen al supuesto normativo, pues vamos a tener que primero inscribirnos con la actividad que corresponda. Por eso es importante recalcar que para esta reforma del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación para 2022 nos habla que todos los mayores de 18 años tendrán que inscribirse. Ya hay diversos supuestos. Si no tienen actividad económica, nada más sin obligaciones. Si llegaran a tener otra actividad, bueno, ahí sí tendríamos que analizar el caso en particular para que se puedan registrar en un régimen correspondiente, es decir, el régimen de incorporación fiscal con actividad empresarial, profesional, o si van a realizar una persona moral, si se van a agrupar para realizar una actividad, también es importante. Todos estarán obligados, pero pues muchos de ellos sin obligaciones, sin actividad y sin ser sujetos a alguna sanción. Ok. Perfecto. Bueno, la pregunta es, ¿cuál sería en un momento determinado la sanción en caso de que no decidan inscribirse? Porque también aquí sería importante saber si, bueno, yo tengo 18 años y sé que ya hay una norma que me obliga,
pero si no me inscribo, ¿qué sucedería? O sea, creo que sería también un poquito la pregunta o la inquietud que generaría en estas circunstancias. Claro, la obligación pues ya va a estar vigente a partir del 1 de enero. El artículo establece que no habrá sanciones. Entonces, pues sí se invita, se exhorta a todos los contribuyentes o a todos los mayores, mejor dicho, de 18 años que se inscriban. ¿Por qué? Porque también es una ayuda hacia ellos, porque dentro de la Procuraduría hemos detectado casos de homonimia, de usurpación de identidad, de información. Entonces, es necesario que ellos cuenten con este registro. Tenemos diversos datos que proporcionamos, a lo mejor tenemos el CURP, tenemos, más adelante van a tener su registro patronal, su número de registro patronal ante el IMSS, ante las instituciones del trabajo, también tenemos nuestra clave de lector. Pues habla del Registro Federal de Contribuyentes en atención al Servicio de Administración Tributaria cuando ya nos incorporamos a la vida activa. Entonces, es importante que lo hagan, se acerquen con nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchos casos, más de los que nos imaginamos, la verdad, nos han llegado en la Procuraduría asuntos de homonimia. ¿Qué es la homonimia? Es que una persona del mismo nombre, a lo mejor con mi mismo día de nacimiento, mi mismo año, está realizando actividades en otro estado y se entrelaza la información y posteriormente el SAT detecta, oye Josué, ¿sabes qué? Tienes un trabajo a lo mejor en Chihuahua, ¿no? Pues yo nada más laboro y radico aquí en Oaxaca de Juárez. Entonces tenemos que investigar qué pasó. Muchas veces tienen errores en el CURP, a veces tienen que hacer otros trámites. Por eso es que se le invita a toda la población que se acerque con nosotros para poderlos apoyar. Igualmente con la usurpación de identidad, por ahí tuvimos un asunto de una chica, también era estudiante y quiso inscribirse y le dijeron, ¿sabes qué? Tú ya tienes actividades. De hecho, el SAT detectó que había tenido operaciones por 1,800 millones de pesos. Entonces, se tuvo que hacer una investigación de manera conjunta con otras autoridades para poder esclarecer esa problemática. Es decir, ella, creo que, no recuerdo, pero creo que perdió su INE. Ajá. Y de ahí tomaron su información y la fotografía y la firma era lo único que no coincidía. Pero todo lo demás lo habían ocupado para emitir comprobantes fiscales digitales por internet. Yo creo que el legislador y las autoridades es lo que han detectado, ¿no? Que existe mucho más problemas de esta índole de los que nosotros mismos pensamos. La gente a lo mejor pudiera señalar que, oye, pues es que a lo mejor nos van a fiscalizar. Pues no vas a tener obligaciones, no vas a ser sancionable. Entonces es más que nada una medida que se adopta para que puedan tener un control y que yo tenga mi RFC. Hay mucha gente que no lo tiene y no sabemos si lo puedan utilizar de una forma inadecuada. Así es, claro. Sí, pues qué interesante porque precisamente en otros programas hemos abordado este tema o la problemática de la identidad, ¿no? Sí. Y más ahora que, bueno, ya se venía dando el tema de las plataformas digitales, como contaba, pero ahora con la pandemia, pues obviamente se empieza a tener mayor uso, inclusive el tema de la contratación por medios electrónicos, todo esto que tiene que ver con cuestiones de identidad, la suplantación de personas, que inclusive que van más allá de la homonimia, podemos entender que a lo mejor hay una persona con mi mismo nombre, pero luego a mí me sucedió un asunto penal, detienen a una persona porque llegó a pedir su carta de antecedentes no penales y cuando ven dice tiene orden de aprehensión, pero cuando revisamos no coincidía porque quien tenía la orden de aprehensión era una persona de 55 años y a quien detienen era de 18 años en lugar de esto, pero mientras en lo que resolvían esta problemática, pues para esta persona sí tuvo ciertos prejuicios y lo mismo pasa con esta cuestión. Qué bueno que lo comentas porque esto da margen a que precisamente este auditorio que nos ve pues también tenga la confianza
de que pues, es necesario inscribirse, que era uno de los aspectos que siempre tenemos tenor. En su momento, pues, yo lo hice cuando me tuve que dar de alta por la cuestión de honorarios, por todo esto, ¿no? Porque hay quien te requiere facturas. Pero bueno, son factores. Gregorio. Sí, pues mira, otra pequeña pregunta. Ya ves que está de moda lo de los factureros, ¿no? Que ha salido ahí hasta un artista, está Gómez Mon, y han hecho un escándalo, ¿no? Y va muy relacionado con el robo de identidad y todo eso, ¿no? Entonces, muchos se han acercado a nosotros a preguntarnos, oye, y si me detectan una factura que me la expidió X empresa, que era de los llamados factureros, ¿a quién tengo que acudir o cómo me pueden apoyar? ¿Pueden darle defensa fiscal ahí a estas personas? Claro que sí. Bueno, pues hay dos tipos, ¿no? El EFO, el que factura operaciones simuladas, Así es. y el EDO, el que deduce la operación. Entonces es importante que se acerquen con nosotros, cualquiera que sea. Nosotros somos los defensores de los pagadores de impuestos. Entonces tendríamos que analizar el caso en particular y ver el por qué la autoridad no le está tomando en consideración el comprobante fiscal digital por internet, el CFDI. Entonces sí, se pueden acercar con nosotros, les podemos ofrecer diversos servicios para que se sientan protegidos y pues toda la maquinaria de la Procuraduría los pueda auxiliar. Entonces sí, pueden acudir con nosotros. Es un tema muy complicado a veces porque también hay cuestiones, análisis subjetivas por parte de la autoridad, pero nosotros estamos para ello. Es decir, si les detectan, si los publican en el listado o les cancelan el certificado de sello digital, con todos estos temas también los podríamos estar auxiliando de manera gratuita. Por eso agradezco la invitación para que todo el auditorio y todas las personas sepan cuándo podemos apoyar a los pagadores de impuestos. Es decir, de una simple asesoría, por más sencilla, luego les digo, a lo mejor ustedes creen que es muy sencilla y dicen, bueno, ¿para qué voy? Y luego vemos que hay una cuestión ahí complicada. Entonces, esa es la invitación a todo el auditorio, que cualquier duda, problemática que llegasen a tener, o ya les notificaron un requerimiento, una multa, o les llegó un mensaje a su correo electrónico, a su celular, pues acudan con nosotros, porque también hemos detectado correos apócrifos en los cuales se aprovechan de obtener la información de la gente. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Ya no podemos estar en la época de que, todo que lo haga mi asesor, todo lo que haga mi contador, mi abogado, sino ya los contribuyentes o los que no son, tienen que involucrarse para saber un poco de sus derechos y obligaciones. No les pedimos que lleven toda la cuestión administrativa, pero si tienes al alcance a la PRODECON en una llamada, pues acércate, es lo mínimo que podríamos hacer. Híjole, no es complicado, porque ahorita que hablamos de esto en ocasiones, pues hay contribuyentes que, confiando en sus contadores, contadoras, pues le permiten que tengan acceso directamente incluso el control de su propia firma digital, entre otros factores, y después resulta la problemática. Pero bueno, retomo un aspecto que comentaba Víctor al inicio, el tema de las comunidades agrarias, ¿no? Que también parece ser que van a ser sujetos, ¿no?, de esta parte de la reforma, porque pues evidentemente que ellos van a tener que acudir tarde o temprano a algún servicio o a requerir una asesoría. Ustedes hablabas de la asesoría y de la representación en un momento determinado. También estas comunidades agrarias pudieran acudir a la PRODECON en un momento que se requiriera. Claro que sí, en el área de asesoría pueden acudir todas las personas, contribuyentes y no contribuyentes, porque mucha gente, como bien lo dice el licenciado Gustavo, no están dadas de alta, o a lo mejor la moral, la cooperativa o la sociedad de producción rural, no tiene los RFCs de todos los agremiados. Entonces es importante saber cuál es la radiografía de nuestra
nuestro grupo, nuestra persona moral, porque a veces pues no tenemos conocimiento de ello y no concluyen o no se suspenden de manera oficiosa las obligaciones por parte de los contribuyentes. Entonces esa es la invitación, porque muchas veces nos llegan ya con esa problemática, ya avanzado el problema. Entonces es importante que acudan o nos llamen por teléfono. Yo entiendo que hay lugares que sí están un poco retirados aquí de la capital, pero podemos iniciar con una llamada telefónica. Ya hemos auxiliado a algunas comunidades. Perfecto. Pues muy claro, ¿no? Los temas, muy claro. La asesoría que dan, creo que es bastante amplia. No sé si quieras agregar algo. Pues yo más bien, en primer lugar, a manera de conclusión, nos gustaría que nos dijeras dónde están las oficinas, a qué número telefónico o a qué correo electrónico se puede dirigir un contribuyente o inclusive uno que no sea como contribuyente para que acudan a solicitar los servicios de Prodecon. Y a manera de conclusiones, pues no sé qué consejos también puedas darle a este tipo de personas. Claro que sí. Es importante señalar que todos los actos de las autoridades fiscales federales, pues los puede revisar, los puede auxiliar, los puede impugnar la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Asuntos como actos o resoluciones del Servicio de Administración Tributaria, del Infonavit, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Secretaría de Finanzas, cuando realiza actos o actividades de manera coordinada en impuestos o contribuciones federales, aduanas, en comercio exterior y con agua, también cuando hace cobro de derechos por uso y explotación de aguas nacionales, igual con procedimientos administrativos de ejecución, en cualquier momento puede intervenir la Procuraduría. Y nos pueden localizar en calle Independencia 1401, en la zona centro de aquí de Oaxaca de Juárez. Nuestros teléfonos son 55 12 05 9000, extensión 6500 y extensión de un servidor, la 6501. Nuestro correo electrónico es delegacionoaxaca@prodecon.gov.mx y la de un servidor es josue.jimenez@prodecon.gov.mx. Nuestra página de internet www.prodecon.gov.mx. Ahí encontrarán diversa información. Está muy completa la página, los invito. Hoy el día se dio el banderazo para la campaña de 18 años y más en la inscripción al RFC. Ahí encontrarán un micrositio con toda la información atinente. Perfecto. Pues Josué, nos dio gusto tenerte acá con nosotros, aclaraste muchas dudas que teníamos y que el público también se pregunta. Te agradecemos mucho el que hayas pues acompañado acá en el programa, ¿no? Bienvenido, estuviste excelente acá, ¿no? Creo que quedó muy claro, ¿no? Todo. Sí, No sé. desde luego, claro, también y a nombre de Praxis Universitaria, de la Coordinadora Nacional de Abogados de México y en este programa El Derecho a tu Alcance, pues te damos las gracias por precisamente habernos compartido esta parte de lo que significa Prodecon, sobre todo para que la ciudadanía esté bien informada a dónde acudir cuando tenga algún problema y sobre todo sean vulnerados sus derechos humanos como contribuyente en un momento determinado. Buenas tardes, gracias a todos y a todas. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias.